pasa con eso. Es un día importante y, por supuesto, lo dijo Moncho al pasar, cómo miran los mercados este escenario, que además se completa con ayer el número de inflación, después lo desarrollaremos más profundamente, y también con esto de que el dólar viene como, de alguna medida, perdiendo peso, desplomándose. Es extraño, uno no sabe bien qué es lo que significa, pero está con nosotros Javier Timerman, asesor y analista financiero, que hace ya 3 o 4 veces ya nos has visitado y es un gusto volver a verte, Javier. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo la ves? No, esto de la reforma laboral coincido con mucho de lo que se dijo aquí. Yo creo que es bastante mediático el tema para el gobierno y para los gremios es de alguna, o para la CGT es alguna forma de poner fin a una cierta incertidumbre sobre qué es lo que les va a pasar. Y creo que el gobierno acá se anota una victoria por lo que vos mencionabas de la negociación política. Más allá de que la ley, es muy difícil predecir el resultado económico de una ley que no se sabe cómo va a reaccionar la gente, etcétera. A la gente no le interesa tanto. La gente está, creo, asume que hay que modernizar las leyes laborales porque los países cambian, las formas de trabajo cambian, porque las modalidades cambian. Y la realidad es que en la Argentina siempre ha sido un foco de tensión, reforma laboral. La gente, en la política siempre fue un tema de mucha tensión y yo creo que el gobierno apunta a eliminar ese tabú, decir, miren, nosotros lo hicimos, nosotros terminamos con el déficit fiscal, ahora hicimos una reforma laboral, o sea, somos pragmáticos, como vos mencionaste, así que yo me enfocaría más, no tanto en la letra chica de esto, que después se verá cómo se desencadena, pero en el hecho de que van al Congreso, negocian, arrancan el año de esta manera y se anotan una victoria si pasa. Por el lado de la CGT, del movimiento obrero, etcétera, etcétera, yo creo que hay una forma hasta de, yo diría, de resignación, ¿no? Yo me acuerdo que cuando Milei era candidato y había ganado las PASO, no, sí, fue las PASO, lo primero que... Claro, él fue el candidato que con más votos sacó. Mandaron emisarios a New York a hablar con fondos, etcétera, etcétera. Y claro, los fondos eran bastante escépticos, muchos inversores, sobre qué podía hacer Milei como presidente, si llegaba, qué equipos tenía, bueno, todo lo que de lo que en ese momento se hablaba. Y me acuerdo que se les preguntó, cuando mencionaron el tema de la reforma laboral, pero ustedes, o sea, no lo pudo hacer Alfonsín, no lo pudo hacer De la Rúa, le costó a Menem, etcétera. ¿Ustedes qué van a hacer cuando se le planten los sindicatos, les paren las calles? Y en ese momento dijeron algo que sonaba razonable. Dijeron estos dos personajes que mandó Milei a hablar con fondos, dijeron, los gremios se dan cuenta que están perdiendo gente por la informalidad y de alguna manera van a intentar recomponer su participación entre la gente. Y yo creo que también ellos entienden para dónde va el movimiento obrero organizado en el mundo, ¿no? Hoy haces una huelga y la gente va a laburar. Es una realidad eso. El que no lo quiera ver, o sea, tampoco hay que mentirse. No es un tema de Argentina incluso, además. Sí, en todo el mundo. No existe eso ya. Sí. En una época, yo me acuerdo, ayer lo estaba hablando con un amigo, yo era chico, había una huelga general, no pasaban autos por la Avenida Libertador. Claro. Un desierto. Desierto total. Yo estaba contento porque no iba al colegio. Claro. Pero... así que yo creo que el gobierno se anota una victoria política, cosa que me parece importante porque, como yo siempre digo, la Argentina se discute mucho la economía en términos de no, porque hay que hacer esto, porque hay que hacer lo otro, porque hay que hacer lo de más allá, que esto, que lo otro. Al final el que decide es la política. Claro. Acá tenés una crisis política, no hay política económica que nos salve. No podés hacer cualquier cosa, no va a funcionar nada. Te iba a preguntar eso, porque el año pasado tuvimos meses de mucha tensión, donde veíamos como los mercados tensionando muy fuerte con el gobierno, con la Argentina, el riesgo país subiendo, tensión sobre el dólar y demás. Ahora estamos viendo todos los días que el dólar es más barato, hablaremos después de eso. ¿Qué pasa? Como ¿es la elección y es el resultado político? ¿Es que el gobierno empezó a comprar reservas? ¿Qué pesa más en la balanza? No, yo creo que lo que más pesa en la balanza es la tranquilidad que produjeron las elecciones y esta opción que tiene el gobierno que nadie sabe cuánto
vale ni nadie sabe cuánto se puede usar, que es la capacidad de que el Tesoro americano venga en cualquier momento y te dé una ayuda inédita en cualquier país del mundo y que tiene que ver con un alineamiento ideológico y personal, no de Trump, que yo creo que Trump está ahí, viste, puede hacer cualquier cosa, pero más que de Bessent. Eso tiene un precio. Y dejó a los mercados como diciendo, che, la verdad, mis riesgos hoy son mucho menores de lo que eran antes. En septiembre, incluso antes de la elección de la provincia de Buenos Aires, había una sensación de que, che, acá no hay plata, el fondo no nos va a dar más plata, algo va a tener que pasar, el dólar se va a ir por las nubes, la tasa va a volar, la economía va a entrar en cimbronazo depresivo, me tengo que ir. Y por eso el riesgo país fue de 500 a 1500, o sea, es un número eso, y podría haber seguido subiendo, y no había respuestas desde la política económica. Vino un salvador, eso es una realidad también, o sea, ¿y ese pero es una realidad que tiene que ver con la política. Mira, la gente se enojó muchísimo con Macri cuando perdió las elecciones, las PASO para su reelección, y dijo, bueno, ¿qué quieren? Miren, los mercados hoy miren lo que está pasando, resultado de que ganó la oposición. Eso todo el mundo lo criticó, pero era verdad. Y lo mismo hubiese pasado si el gobierno no se recuperaba en las elecciones nacionales. Sí. Entonces vino esta ayuda y yo creo que el dólar hoy en día es producto un poco de eso, de la tranquilidad que tienen muchos, de que mira, las cosas no van a... Ahora, mi pregunta es esa. Vos conocés muy bien a todos esos actores. La ayuda o ese rescate, ese salvavidas latente que tenemos de Scott Bessent y del gobierno norteamericano, ¿es eterno? O sea, bueno, ¿cuánto dura? No, ¿O a qué está atado? Yo la verdad que mirando un poco la personalidad de Bessent, porque acá hay mucho de eso, creo que no es eterno, pero mientras la Argentina vaya y sea... siga alineándose, cosa que va a pasar con Estados Unidos, y haya un peligro político de que este gobierno le vaya mal electoralmente, yo creo que esa ayuda va a estar. La verdad que cuando uno habla con los inversores, lo que más preocupa, cuando yo pregunto, por ejemplo, che, ¿qué podría salir mal? ¿De qué tenemos que preocuparnos? Yo ayer se lo pregunté a un montón de inversores con los que estuve hablando. ¿De qué teníamos que preocuparnos? Y la respuesta que di es, para mí, de la política. O sea, si la política en la Argentina empieza a desarticularse, el gobierno empieza a cometer errores políticos que le llevan a un proceso de debilitación política, debilitamiento político, y la oposición empieza a rearmarse, yo creo que ahí es donde el gobierno la va a empezar a volver a correr de atrás. Pero no está pasando, está pasando. Tengo una pregunta en la línea de la conversación con los inversores, que vos sos asesor financiero, entonces casi te diría de tu laburo cotidiano. Vos cuando un inversor te pregunta por la Argentina que viene, ¿cuánto le podés pronosticar en periodo de tiempo? ¿Le podés decir en 3 meses, en un año, la Argentina, está previsible la Argentina para quien tiene que analizar y decirle a un inversor, vení, poné la guita acá que la cosa va a andar? No, yo creo que la Argentina no va a ser predecible por los próximos 5 años. O sea, ya lo hablamos muchas veces. No, pero te llamamos para que nos des optimismo. Tenemos una visión muy cortoplacista de los problemas nosotros. O sea, el mundo se maneja de otra manera. Quieren ver resultados, quieren ver procesos que son más largos, quieren ver que hay ciertos consensos básicos que se respetan. Políticas de Estado.Nosotros no tenemos políticas de Estado. Claro. Pero no tenemos políticas de Estado en nada. Ni siquiera en la persecución a los periodistas. Sí, tal cual. Cuando un gobierno... Porque si fueran todos los gobiernos tratan de alguna manera no ser... yo como no quiero ser parte de esta pelea, digo... Todos los gobiernos tratan de ser no comprensivos con la prensa, pero cuando están en la oposición son mucho más comprensivos con la prensa. Sí, obvio. Claro. Aparece Giudici para rescatarnos. Aparece una Giudici para rescatarnos. Exacto. Puede ser, bueno, acá pasan cosas. Entonces, ahora, pero ¿y qué miran? ¿Qué miran hoy? ¿Qué oportunidad? Porque si bien ayer me decían, si bien siempre nos comparamos con el mundo y decimos estamos peor, hoy no tenemos conflictos bélicos,
mal que mal se respetan las votaciones, hay una democracia que funciona. Mirá, fue el tema del INDEC, ¿no? Me llamaron un montón de medios, yo estaba en Nueva York. Che, ¿qué piensan que están los inversores? ¿Cómo reaccionan de esto? La verdad que la mayoría me decía, ¿para qué lo hicieron? Me parece una estupidez, no me interesa, no le interesa a nadie, ¿para qué pelearse? ¿Qué miran los inversores? Mira, yo creo que lo que están mirando hoy es... Esta política es una política muy antiinflacionaria. O sea, vos tenés tasas muy altas, reales muy altas. Hay mucho carry trade, pero carry trade no en el sentido peyorativo de la palabra, sino en el sentido de que hay una realidad que es que las tasas de interés reales son muy altas. Eso es muy malo para la economía, también es una realidad. Es muy difícil financiarse hoy en las empresas pequeñas, las que no están necesariamente en áreas donde hay mucha demanda financiera, como por ejemplo petróleo, minería, etcétera. Pero para muchos sectores las tasas son muy altas y eso perjudica mucho la actividad económica y se siente y lo dicen, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que va a empezar a traccionar entre los inversores. Che, ustedes se enfocan demasiado en la tasa de inflación, están dispuestos a cualquier cosa para que la tasa de inflación baje y nosotros nos preocupa que si la economía no empieza a traccionar, porque las reformas estas tardan en implementarse, por todo lo que ya sabemos que pasa con la Argentina, y si se rearma la oposición, yo lo estaba mirando, yo vengo de una familia muy tremendamente antimenemista. Yo vivía en Estados Unidos, así que no sabía bien lo que estaba pasando acá, pero yo hablaba con mi vieja y me decían, no, todo era Menem, qué desastre. Mi viejo, ni que hablar, desde el día antes que... Y la sufrieron. Ahora, ¿cuándo se reorganiza el antimenemismo? 1 año y medio antes de las elecciones. La alianza surge 1 año y medio de las elecciones. 97. Entonces, los procesos en Argentina políticos se desencadenan muy rápido. Vertiginosamente y de golpe. Entonces, yo creo que eso es lo que están mirando. A mí me llamó mucho la atención... ¿Y crees que el gobierno le está mirando y tiene el termómetro de que la actividad económica puede ser un dolor de cabeza para la política, para la finanza, para todo? El gobierno se siente confiado en esto, que no hay oposición. Mirá lo que pasa. Vienen unos inversores, creo que la semana que viene, en 2 semanas, organizados por un banco a Buenos Aires. Miré la agenda y la agenda incluía personas del gobierno, varios funcionarios, un politólogo nada más. En el pasado veían 5 politólogos cuando venían inversores. Y 2 funcionarios. Y nadie de la oposición, nadie. O sea, no hay referente con el que se puedan juntar. No les interesa, los bancos creen que no es importante, lo que sea. Siempre había, yo me acuerdo que en los viajes de inversores siempre se juntaban con los referentes económicos de todos los partidos políticos. ¿Quién es el referente económico del peronismo? No se sabe. No. Eso yo creo que es lo que le da tiempo al gobierno. Y el gobierno dice, che, mientras esto pase, metámosle. El gobierno, de todos modos, puede gustar o no, pero hay un proyecto de país en el gobierno. Hay un proyecto de Estado chico, pero hay un proyecto. Y eso es muy transparente. Después podemos estar en desacuerdo con ese modelo, si nos gusta o no nos gusta, pero es un gobierno que tiene mucha determinación. Y ahora, con el espaldarazo legislativo de las elecciones, o sea, eso no es un buen síntoma, ver un gobierno que dice, mira, mi proyecto de país es este. Como dice el presidente, no sé, hacer más libres los argentinos con un Estado así, asá, que vengan inversiones, que haya empleabilidad, es que uno pierda el trabajo y lo pueda conseguir. Digo, hay una idea, o sea, como pocas veces se vio. No solo hay una idea, sino también hay mucha audacia de hacer cosas que otros pensaban que había que hacer, pero no se animaban a hacer. Y él dijo, no, bueno, yo lo hago porque creo que es lo que hay que hacer. Y la gente lo bancó. Tal vez era el momento adecuado. Si esto hubiese pasado 5 años antes, no se hubiesen animado. Los políticos de Milei, si hubiese gobernado 10 años antes, no lo hubiese ido tan bien. Mejor, porque era otro país, era otra... Era otra Argentina. Bueno, Milei dice que él solo pudo ser presidente porque
ocurrió el gobierno de Alberto Fernández, digamos, Claro. la pandemia, ese desmanejo, esa... O sea, la gente no se asustaba de lo que podía pasar si a Macri le iba mal. La gente decía, bueno, yo cuando terminó el gobierno de Cristina no estaba de acuerdo en un montón de cosas, pero no me iba mal económicamente, por lo menos tenía esa ilusión. Y no se asustaba de lo que podía pasar si a Macri le iba mal, porque había una oposición que se podía construir. Hoy en día la gente vio lo que pasó en el gobierno de Alberto Fernández y dice, yo, mientras eso no cambie... Por eso yo creo que el peronismo comete un grave error. ¿Qué es el peronismo? No sé lo que es el peronismo. También vengo de una familia antiperonista, aunque mi hermano fuera la oveja negra. Pero... Conocemos la historia, Yo vengo de una familia antiperonista. Entonces, ¿qué es el peronismo? Una anécdota graciosa, pero... encontré un manuscrito, una entrevista que le hicieron a mi padre en el año 88, un periodista, un colega, varios días de entrevistas, que la voy a publicar en un libro que es apasionante, habla mucho del periodismo. Y le preguntan sobre una entrevista que él le hizo a Perón. Y que Perón te decía lo que querías escuchar, ¿no? Le decía, no, vos sabés que yo leo mucho el diario de tu diario, esto, a todos les digo, Después a otro venía y le decía lo mismo, ¿no? Pero, bueno, no sé lo que es el peronismo, pero de todas maneras sería bueno que mantengan una conducta, una ideología, de qué están a favor, qué están en contra. Porque si no da la sensación de que están en contra de todo lo que el círculo duro del peronismo está en contra de todo lo que hace el gobierno, y eso la gente no lo compra más. Entonces hay un acuerdo de libre comercio, un acuerdo con Estados Unidos, bueno, ¿qué partes son buenas? Pero decir todo es cipallismo, nadie lo va a creer. Cuando fue el último acuerdo, Julián Domínguez, que fue ministro de Agricultura, destacó que era positivo para el país en el sector del agro. Y me contó alguien del peronismo que se tiraron una cantidad de piedras. Hubo un par de llamados al propio Domínguez diciéndole, ¿qué estás diciendo? Claro. Pero es una buena Señor, noticia para el agro. 100.000 toneladas de carne. Claro, no estoy diciendo que sea beneficioso para una pyme industrial. No dije eso, dije para el agro. Es la realidad. Sí. Pero vos estás sacando los pies de plato, maestro. ¿Dónde tenemos que estar en contra? Tremendo. Claro. Dijiste carry trade. Yo creo que estamos en una conversación de análisis muy interesante, pero me interesa el bill metal. 1.425 vale el dólar. ¿Se apuesta la tasa de interés en pesos o hay que comprar dólares ya en este nivel? Son las preguntas que ni yo ni nadie puede resolver. Te voy a explicar por qué. Pero el análisis sobre eso. La intuición es... Primero, hoy este carry trade... ¿Qué es el carry trade? El carry trade es tomar provecho de una cosa anómala que es algo que no debería pasar según los libros matemáticos, que es que vos puedas invertir en una moneda que paga una tasa de interés mucho más alta, el peso, y que no tengas problemas devaluatorios, porque si la moneda se devalúa, vos perdés todo lo que ganaste en la inversión en la tasa de interés. Eso es el carry trade. Ahora, eso eventualmente termina. Claro. Tiene que terminar también matemáticamente y por definición, algún día se va a acabar. Te vas a levantar, el dólar va a valer más, etcétera, etcétera. O la tasa va a bajar. Hoy en día... es muy difícil predecir cuándo eso va a ocurrir. Va a ocurrir en algún momento y la gente tiene que pensar, bueno, ¿qué me conviene más? En el largo plazo yo voy a necesitar dólares, no necesito mis ingresos ahora, puedo invertir puedo comprar dólares, aprovechar los dólares ahora y bancarme unos meses sin ningún tipo de tasa. Es una decisión personal. Lo que sí creo que... la tasa eventualmente va a tener que bajar, el dólar va a tener que acomodarse. Está bien que en este momento estamos en un momento muy particular en el mundo, porque el dólar está bajando en todos los países. Entonces la gente empieza a ver, el euro sube, el yen también se fortalece, las monedas europeas, las monedas de nuestros socios comerciales también se están fortaleciendo. Entonces dicen, en una de esas esto es una tendencia mundial de irse fuera del dólar a nivel global, por lo que no me molesta estar en pesos y devengar. Así que es un momento muy particular. Lo que creo es que la variable de ajuste o la variable de cambio va a venir por la actividad económica. Si vos no tenés, la economía no repunta, todas estas buenas intenciones en algún momento terminan y también la gente va a empezar a demandar políticamente
va a facilitar el armado político opositor. Lo que yo miraría para mí, más que dónde está el dólar, es buen nivel para comprar, es la actividad económica. ¿Cuánto más puede resistir la actividad económica? Pero vos ves hoy más riesgo de una recesión que de una devaluación. Sí. Yo creo que el gobierno, mientras no sienta presión política, está convencido que tiene que mantener esta lucha contra la inflación, no quiere ver números más altos de inflación y está dispuesto a todo, mientras crea que no tiene las consecuencias que llevan esto. Lo que no podés hacer... Pero desde mayo lo que no puedes hacer es perseguir dos gallinas al mismo tiempo. O sea, o vas por acá o vas por acá. El gobierno decidió ir por el lado de combatir a la inflación por medio de esta manera. Apretón monetario, las tasas altas, etcétera. Una moneda que se revalúa. Bueno, eso tiene sus pros y sus contras. Claro. La contra es que la economía difícilmente levante en el corto plazo. ¿Políticamente va a aguantar el gobierno o no? La última para cerrar, muy breve. Viste que siempre decimos que la Argentina no es un país normal, que todos los países tienen más o menos una estabilidad, La pregunta es, ¿sigue siendo una excepción la Argentina en el mundo o más o menos viene cambiando esa idea? ¿De cómo nos ven? Sí. Mira, yo me cansé durante 40 años de cuando vos me preguntaban, ¿de dónde sos? Yo decía, argentino. Qué lástima, un país con tan buena gente, tan lindo, etcétera, etcétera. Y siempre era la misma respuesta, bueno, qué sé yo. Yo creo que ahora, como vos mismo lo mencionaste, hay una idea, una sensación de cambio. Eso es el principal activo que tiene el gobierno. Claro. Una sensación de cambio, que el status quo de alguna manera están dispuestos a tensarlo. Lo vemos con la reforma laboral, o sea, no era tan difícil hacer muchas de estas cosas. Había que hacerlas. Pero no las hacían, porque los políticos preferían negociar, hacer algún tipo de arreglo, no estar en esta batalla política incierta. Bueno, este gobierno lo hace. Ese cambio se nota en el mundo. Javier, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Queremos leer la entrevista esa que encontraste de tu padre. Es espectacular. Así que cuando la publiques... Habla mucho sobre el periodismo. Sí, me imagino. Muy bien. Javier Timerman estuvo con nosotros. Gracias por visitarnos, Javier. Seguimos adelante.